¿Cómo Hola, ¿cómo estás? están? Hola. Bienvenidos, bienvenidas. Soy de Río Gallegos. Bueno, Uf, desde más al sur, del sur al norte. Vamos a del ir por sur ahí. al sur, sobre el estrecho. Perfecto. Bueno, también acá Melanie está en Cusco, así que Ah, mira. vamos recorriendo. Bueno, acá nos saludan también desde Córdoba. Claudia está en Montevideo, así que bueno, vamos a hacer una clase bien regional. Bueno, yo voy a poner a compartir pantalla, así hago un poquito una introducción y presento también a nuestra docente invitada, Leticia Rigat, que está acá conectada y que va a ser nuestra especialista del día de hoy. Antes de darle la palabra, entonces les presento un poquito el marco de esta clase. Ahí está, ahí ven bien, ¿no? La presentación. Sí, se ve bien. Bárbaro. Bueno, nosotros aquí en Fundación Proa, no sé si ya habían participado, hacemos este ciclo de encuentros a distancia, donde un poco lo que buscamos es ampliar, complementar a la distancia los contenidos que están en las exhibiciones que tenemos en nuestra sala. En este momento, bueno, estamos presentando Los Incas, más allá de un imperio, que es una muestra que fue coproducida con el Museo de Mali en Perú. Estuvo allá más temprano este año y bueno, se hizo como un rediseño pensando en la exhibición aquí en Buenos Aires y vinieron unas 150 piezas realmente de un valor histórico, arqueológico excepcional, así que bueno, quienes puedan quedan invitados a visitarnos, a visitar las salas. En este ciclo de clases a distancia, la idea, bueno, vieron que la muestra se llama Incas más allá de un imperio, porque busca un poco también desarticular algunas ideas preconcebidas sobre el imperio incaico y también sobre áreas que aún continúan siendo misteriosas o áreas a descubrir. Acá tenemos, por ejemplo, uno de los quipus, que es este como sistema contable que tenía la cultura incaica y que está presente en la exhibición. Y vamos a tener estas clases que, bueno, justamente por ahí amplían, llevan, como por ejemplo en el caso de hoy, que nos traen un poco del siglo XX, ciertas reverberaciones o ecos que le dan un poco más de actualidad a la exhibición. Además, bueno, les cuento, no sé si saben, no tienen por qué saber, que también estamos reencontrándonos con Leticia, que estamos como reactualizando una actividad que hicimos en la muestra del Dorado, donde hubo fotografía de Martín Chambi en exhibición. Bueno, acá un paneo muy breve por las salas de exhibición, pero aprovecho para dejarles la invitación porque el jueves que viene vamos a hacer una actividad a distancia donde vamos a estar presentando toda la exhibición, lo vamos a producir el equipo de educación, así que va a ser como una, una especie de adaptación de la visita guiada a actividad a distancia. Así que si quieren, bueno, meterse y conocer más sobre la propuesta de la exhibición, pueden anotarse, después les mando la invitación para la semana que viene. Hay una sección también que está dedicada a la presencia del Imperio Incaico en la Argentina, que estamos viendo en este momento, tenemos a la 3. Y la exhibición cierra en la sala 4 con una sala dedicada al periodo colonial y a la obra posterior a la llegada de los españoles en 1530. Así que es como, bueno, esto que les comentaba, ¿no? Como que va de lo prehispánico, pero también tiene como un marco temporal que aunque tiene piezas del siglo XIX, termina ahí un poco con el periodo colonial, así que está bueno por ahí en estas experiencias a distancia llevarlo, traerlo un poco más a la actualidad o por lo menos extenderlo un poco para ver qué otras continuidades encontramos en el arte moderno y contemporáneo. Así que bueno, dicho esto, esta es una de las piezas más, digamos, de las más modernas que tenemos, que es posterior a la independencia del Perú.
Entonces, ahora sí, ya para meternos de lleno con los contenidos de esta clase, nos vamos a meter con la producción de Martín Chambi. Bueno, le dimos este título, Una mirada propia. O sea, está acá la introducción pero no le quiero pisar los contenidos a Leticia, pero bueno, si no lo conocían, Martín Chambi. Claro, acá está mal la fecha, porque no nació en 1881, ¿no? Y bueno, produjo a principios del siglo pasado, en la década del 10, del 20. Tenía, bueno, origen indígena y un origen muy humilde. Y ya, bueno, Leticia nos va a contar de eso, así que eh, no les quiero spoilear la clase. Nuestra docente invitada, la verdad, un honor, porque aparte es muy especialista en estos temas, en fotografía. Leticia es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, es magíster en Estudios Culturales en la Universidad Nacional de Rosario, desde donde nos está transmitiendo, licenciada en Comunicación Social, y actualmente se desempeña como investigadora asistente del CONICET y como docente titular del taller Imagen, Diseño y Comunicación de la carrera de la licenciatura de Gestión Cultural. También coordina el grupo de estudios en fotografía latinoamericana contemporánea, integra como investigadora el Centro de Estudios en Teoría Postcolonial y en el Instituto de Estudios Críticos en Humanidades, también en la Universidad Nacional de Rosario. Sus actividades de investigación se articulan con su producción artística, curaduría y gestión cultural. Bueno, Leticia, dejo de compartir así. Yo ahí estuve admitiendo. Gracias. La posta. Bárbaro. Y antes de empezar, voy a hacer la presentación. No sé si ahí se ve bien. Se ve perfecto. Bien. Bueno, gracias, Noemí, por la presentación. Gracias a la Fundación PROA y a vos, obviamente, por la invitación. Siempre es un gusto participar de estos encuentros necesarios, muchas veces en los marcos de las muestras artísticas que proponen los distintos espacios culturales. Agradecer a todos y a todas los que están presentes y nos acompañan esta tarde. Vamos a hacer una presentación sobre Chambi, pero también sobre el contexto de producciones fotográficas de la época para poder situarnos y poder comprender por qué lo llamamos a esta charla Una mirada propia. Vamos a hacer la presentación y después habilitamos al diálogo y las preguntas. Si quieren, para no olvidarse, mientras vamos hablando, pueden volcar las preguntas en el chat y después retomamos el tema y después, obviamente, vamos a dar un espacio para el diálogo más allá de las preguntas que puedan surgir durante la presentación. ¿Sí? Bueno, lo que decía es que vamos a hablar de la obra de Martín Chambi, pero en este diálogo también vamos a adentrarnos en un tema que es bastante sensible, y ahora van a ver por qué y por qué es la importancia de pensar a Chambi en el contexto de producciones fotográficas latinoamericanas, porque Chambi de alguna forma genera una autorrepresentación indígena en un contexto donde las producciones fotográficas generaban una visualidad sobre los pueblos originarios, desde una perspectiva racializante y otrerizante, es decir, instituida en la fotografía latinoamericana desde el siglo XIX y principios del siglo XX, hasta bastante adentrado el siglo XX, incluso podríamos decir en algunos casos. Estas estéticas otrerizantes a las que vamos a profundizarnos y vamos a ir recorriendo, en muchos casos siguen vigentes en nuestros imaginarios y en nuestras producciones fotográficas contemporáneas, más allá de que hay ciertas reivindicaciones y ciertas cuestiones que han ido evolucionando en relación a estos temas. Entonces, primero vamos a presentar a Chambi y después paso a presentar ese contexto de producción, ¿sí? Ahí está. Bien. Martín Chambi, bueno, como adelantaba Noemí, nació el 5 de noviembre, no de 1981, sino de 1891. Estaba al revés la fecha en la diapositiva. En Coasa, uno de los distritos de Caraballá, que se encuentra en la zona quechua del altiplano de Puno, es el sureste peruano. Y Chambi nació, como decía Noemí, y fue criado en el seno de una familia campesina quechua,
y sus padres, Félix Chambi y Fernanda Jiménez, se dedicaban principalmente a lo que es la actividad de la agricultura. Cuando Chambi más o menos tiene 12 años, su padre comenzó a trabajar como obrero en Santo Domingo, una empresa inglesa que había llegado a la zona para explotar lo que eran las minas de oro. Y según algunos autores, en este lugar se produjo el primer encuentro de Chambi con la fotografía, adquiriendo sus primeros conocimientos de la práctica de la mano de unos ingenieros ingleses encargados en la documentación gráfica de los yacimientos. Esto, como vamos a ver, es un punto muy común en la fotografía latinoamericana, donde hay grandes y vastas producciones fotográficas donde los extranjeros generaban álbumes y postales documentando los territorios latinoamericanos. Ahora vamos a igual a pensar en esa cuestión y tomar en relevancia que este sea el primer encuentro de Chambi con la práctica fotográfica. Es esta experiencia la que lo marca profundamente y hacia el año 1908 se traslada a Arequipa, que es una de las ciudades andinas más importantes y en donde la fotografía se encontraba bastante desarrollada. Y Chambi llega a esta ciudad a los 17 años de edad, una edad muy temprana, y la estancia en esta ciudad marca profundamente lo que va a ser su labor fotográfica posterior, tanto en los aspectos técnicos del uso de la cámara fotográfica. Pensemos que estamos hablando de un contexto analógico de la fotografía, nada que ver a lo que estamos acostumbrados hoy, incluso a fotografías de formatos grandes, donde las cámaras eran dispositivos bastante complejos de trasladar y de movilizar. Pero también marca su visión estética de la fotografía, porque es un encuentro con una ciudad muy compleja a nivel cultural. O sea, es un encuentro con una nueva cultura, una complejidad cultural a la que él no estaba tan adentrado, ¿sí? Pensemos también en los cambios que se estaban dando en las ciudades latinoamericanas con los procesos de modernización. Y este es un encuentro que va a marcar profundamente su visión de las ciudades. Entonces, pero ya desde fines del siglo XIX hay que pensar que la fotografía en Perú estaba bastante desarrollada y había dos fotógrafos que dominaban fuertemente el mercado, uno de ellos es Emilio Díaz y el otro es Max Vargas. Precisamente en el estudio de Max Vargas es donde por 9 años Chambi va a trabajar y va a adquirir o va a consolidar ciertos conocimientos de la técnica fotográfica. Después de este periodo, Chambi contrae matrimonio en Arequipa con Manuela López Vista y se convierte en padre de sus primeros hijos. Y así, buscando una mejor ubicación para el establecimiento de su familia, se desplaza a Sicuani. Perdón si tenemos acá una colega de Perú, si pronuncio algo mal, en medio del camino entre el lago Titicaca y la ciudad de Cusco, donde va a permanecer 2 años. Es una instancia breve, pero también significativa en su trayecto profesional, por eso lo remarco, porque ahí da sus primeros pasos como fotógrafo independiente y genera los vínculos más cercanos con lo que es la región cusqueña. Durante 3 años se dedicó justamente a realizar postales que vendía al extranjero y vendía a los medios locales, y logró montar una galería donde comenzó a mostrar sus fotografías, tanto los retratos en estudio como los paisajes, que en ese momento hacía paisajes de corte pictorialista. Pictorialismo es un movimiento en la fotografía que buscaba aproximar a la fotografía a la pintura. No me voy a detener ahora en eso porque llevaría otra hora más de clase. Bueno, esta ciudad, este periodo que pasa en Sicuani va a marcar profundamente, decía, el estilo de Chambi, porque es ahí donde empieza a trabajar no solo con la fotografía de retrato en estudio, sino con la fotografía en luz natural, al aire libre, y a relacionarse con el cotidiano de una ciudad de una forma distinta en lo que es el registro de las ciudades. Es también donde Chambi ahí empieza como su labor, sus primeros pasos en el fotoperiodismo, enviando imágenes a diversos medios de comunicación impresos, como la revista Variedades y el diario La Crónica. Y todo esto es lo que va a dar a Chambi la posibilidad de comenzar a dar a conocer su trabajo
y luego llegar a constituirse como un referente importante en el ámbito de la fotografía y del periodismo nacional, en ese momento en Perú, pero también a nivel internacional, principalmente en Chile y en Argentina. El trabajo de difusión de sus obras de manera autogestiva fue una constante en el trabajo de Ciampi, y había un objetivo que es muy importante y que marca su producción, que es dar a conocer su cultura desde adentro. Y ahí ya empezamos a pensar un poco en esto de la mirada propia, de sus orígenes, de empezar a ver y a retratar desde esa óptica. En 1920 recién se establece en Cusco, y es ahí donde va a consolidar la parte más importante de todo lo que se conoce como el archivo Martín Ciampi. Y ahí es ahí donde termina realmente de consolidar, cuando uno ve sus obras, su estilo personal, su modo de mirar. Va madurando esa producción visual. Ciampi primero se establece en un estudio fotográfico en la calle Santa Teresa, en donde permaneció 2 años, pero en el 1923 se traslada a la calle Heladeros, y finalmente, que es el estudio que estamos viendo en pantalla, en el año 1924 funda el estudio Galería de Ciampi, que quedaba establecido, es el famoso estudio en la calle Marqués 67. Que hay muchas referencias a su estudio fotográfico, y él es ahí donde se hace propietario de ese estudio y donde va a trabajar por más de 40 años como fotógrafo. Entonces, habiendo establecido más o menos este recorrido, brevemente cuál es el recorrido que hace Ciampi, sí me gustaría pensar ahora cuál es el contexto de producción fotográfica en Latinoamérica, para poder después apreciar y entender por qué decimos y se lo revaloriza tanto a Martín Ciampi como un fotógrafo indígena que produce una visión desde adentro y produce una visión propia. Haciendo un giro, nos estamos refiriendo precisamente de la visión que se tenía en las producciones fotográficas respecto a determinados grupos culturales. Porque cuando hablamos del desarrollo de la fotografía en América Latina durante el siglo XIX y principios del siglo XX, como decía anteriormente, suele hacerse referencia a los fotógrafos, ya sean extranjeros como locales que aprendían de fotógrafos extranjeros, como fue el caso de Ciampi, que utilizaban el medio fotográfico con un afán de documentar nuestros territorios y creaban justamente álbumes, postales, archivos fotográficos, con lo que se buscaba crear un mapa visual en relación con los procesos de modernización y progreso, que estaban reflejados en realidad en la urbanización de las grandes ciudades, en los distintos trabajos que se estaban empezando a desarrollar, en el campo, en las costumbres, en los paisajes, también retratos de personajes de la cultura y la política, y lo que se conoce muy en el ámbito fotográfico, incluso en historia, como las fotografías de tipos populares, es decir, indígenas, negros, mestizos, entre otros. Dichas producciones reflejaban, como decía, el afán de los recientes estados nacionales de producir un imaginario nacional que actuara de alguna forma como una fuente de identificación para la sociedad. En un contexto, ubiquémonos, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, en el que se había puesto en el centro de debate la heterogeneidad de las poblaciones de las nuevas naciones postindependentistas, compuestas principalmente por europeos, criollos, indígenas, afrodescendientes y lo que se conoce como mestizos. En esta búsqueda, justamente, de construcción identitaria en las naciones postindependentistas, lo que va cobrando mayor relevancia es lo que se dio a llamar, o lo que se conoce comúnmente como el problema del indio. Ya hablando, el gerundio problema del indio nos está dando una guía sobre por dónde iban, ¿sí?, el pensamiento o la sensación respecto a estos grupos humanos. Eran precisamente sujetos vistos y construidos como una ajenidad, es decir, ajenos al proyecto cultural civilizatorio de la modernidad que seguía los cánones eurocentrados y sostenían una colonialidad cultural
que mantenía situaciones de control y jerarquización social que se habían establecido ya desde el periodo de la dominación colonial, pero que continuó en las naciones postindependentistas con lo que se conoce como nuevos colonialismos internos, lo que llevaba justamente a generar políticas sanitarias de control y reorganización de la población indígena y a incentivar de alguna forma la inmigración europea blanca para, y voy a poner comillas, mejorar la composición racial en este proyecto civilizatorio. Es decir, en este proceso, que en un contexto donde hay una expansión económica, donde se incentiva la inmigración, se da un proceso de crecimiento urbano, un incremento de la alfabetización, se empiezan a plantear nuevos interrogantes y perspectivas precisamente en la definición de lo que es lo nacional. Paralelamente, en ese mismo periodo, lo que es la imagen fotográfica como producción visual empieza a ampliar su circulación y su consumo a partir del surgimiento de lo que son las tarjetas postales, las cartas de visita o las cartas de visité y las revistas ilustradas. En estas producciones visuales, dentro de estas nuevas modalidades de difusión o circulación de la fotografía, el retrato fotográfico sirvió justamente para representar simbólicamente estos ideales sociales. De esta manera, en los distintos países latinoamericanos, no es solo en Perú, surgieron series fotográficas que iban poniendo el acento en la clasificación e identificación de tipos populares, tipos indígenas, tipos negros. Podemos decir que esas producciones se englobaban bajo lo que podemos llamar tipos raciales, en oposición, como decía anteriormente, al proyecto modernizador que se veía reflejado en las principales ciudades y en la búsqueda, de un blanqueamiento racial como tipo ideal. Lo que les estoy mostrando son algunas imágenes de lo que componían los álbumes, que como pudieron ver, eran imágenes de las grandes urbanizaciones de grandes ciudades latinoamericanas. Lo que estamos viendo acá es una foto generada por Antonio Pozo, que es un fotógrafo que trabajó fuertemente, principalmente en la Argentina, acompañando lo que se conoce como las campañas del desierto, que es cuando el general Roca va a usurpar las tierras indígenas hacia el sur de la provincia de Buenos Aires. La llegada de la locomotora, como esto de el avance, somos modernos, ¿sí? Pero después tenemos lo que son las tarjetas postales que decía anteriormente, en donde el retrato fotográfico de los pueblos indígenas era un tema central, no solo lo de las ciudades, sino ese otro representado en la tarjeta postal. Este corpus de imágenes son el reflejo en realidad de un imaginario hegemónico de las élites blancas, en donde el indígena, como podemos ver, pasa a ser un sujeto cuya representación en la imagen adquiere un valor de colección y de estudio, no solo para los sectores en ascensos que compraban estas postales y las coleccionaban, sino también que hay una larga tradición de imágenes creadas por las ciencias naturales en un contexto de la antropología biologicista, donde hay prácticas etnográficas, antropológicas, que buscaban justamente hacer estas diferencias, marcar estas diferencias raciales. Me refiero justamente a prácticas biologicistas de fines del siglo XIX y principios del XX, en las que se utilizaban herramientas de medición, no solo en Latinoamérica, sino que justamente puse esta imagen que es de Australia, para que veamos qué sucedía en todos los países donde hubo colonización europea. Decía que se utilizan herramientas de medición, lo que son la craneología y la frenología, para la clasificación cultural y racial, basándose en esta clasificación en lo que son las diversidades físicas. Diversidades físicas que después se asociaban a cuestiones de moralidad y a cuestiones de jerarquización social. Hablamos de imágenes que se componían a partir de ciertos rasgos estilísticos que respondían a convenciones etnográficas y antropométricas. Fotografías, como estamos viendo, de frente y de perfil, o de cuerpo entero, con descripciones físicas como las medidas, lo que se conoce, lo que estamos viendo es una fotografía métrica, con anotaciones del tono de la piel, del grupo cultural o grupo indígena al que pertenecía,
Y con estas imágenes lo que se intentaba demostrar es la existencia de tipos raciales cuya anatomía distintiva se la asociaba, como decía, a diferencias de carácter y de moralidad. Por supuesto, la fotografía métrica que estábamos viendo anteriormente también se utilizó en América Latina. Acá tenemos una justamente en una expedición de la Patagonia. Entonces, como podemos ver en las tarjetas en la anterior, que pasé más rápidamente, fíjense que dice Formosa Argentina, belleza india. No hay un nombre propio, no hay más que una identificación del grupo y el cuerpo desnudo que en general y muchas veces se hacía sobre fondos en estudios fotográficos y no en espacios naturales. Entonces, hay también una diferencia que podemos marcar, tanto en los retratos como en las escenas técnicas, en donde los retratos, como pudimos ver en el anterior y en el que estamos viendo en pantalla, predominan justamente las tomas frontales, con una composición austera, un encuadre equilibrado y un ángulo de toma frontal, pero que podemos ver, y es evidente en esa imagen, un indígena en la Pampa, de la Pampa, que está sobre un telón. Muchas veces se buscaba hacer escenografías, se buscaba para generar una atmósfera de lo étnico, de lo exótico, y muchas veces incluso ha pasado que no los elementos que adornan a los sujetos en la imagen, los arcos, las flechas y demás, a veces ni siquiera pertenecían realmente al grupo étnico que estaban retratando. Pero también hay algunas diferencias que se pueden marcar en la fotografía de la época, ya en una revalorización de los sujetos del trabajo, los tipos populares. En la Argentina esto se dio mucho con la figura del gaucho. Incluso el propio Sarmiento en un momento dice que el gaucho es la evolución del indio y que los nuevos alfabetizados van a ser la evolución de los gauchos, ¿no? Estas imágenes en realidad se reconocen como tipos regionales, no tanto como el tipo indígena, el tipo negro, sino los tipos regionales, porque estaban asociados a lo que son las postales del trabajo, donde hay una revalorización del sujeto activo. En general se ponía el rodeo, la función o el trabajo que estaban estableciendo, a diferencia de lo que vimos en las postales étnicas en relación al nombre del grupo indígena al que pertenecían o intentaban ilustrar. Podemos decir, con lo que vimos anteriormente o con lo que estamos viendo ahora, verán que para la época es una fotografía en blanco y negro que está coloreada, que dichas imágenes están construidas buscando generar un modelo de lo bárbaro, de lo atrasado, de lo que quedó en el pasado y que no está incluido en el proceso de modernización. Estas imágenes, como verán, están construidas tanto en una intervención, podemos decir que no son imágenes documentales, sino que son imágenes que están construidas ya sea sobre una intervención sobre la realidad, es decir, sobre la escena misma, o sobre la representación en la fotografía, con los coloreados, las pinturas. Entonces, estas imágenes sirven o son testimonios visuales de cómo se fue construyendo una alteridad apoyada justamente en intereses, conceptos y preconceptos que conformaban un imaginario del otro, el no blanco, que sostenía justamente las jerarquizaciones sociales y el dominio del blanco. Dichas imágenes se componían precisamente a partir de determinados rasgos iconográficos que permitían la conformación entonces de esta alteridad. Por lo cual, y esto es algo que quiero que quede claro cuando nos encontramos con este tipo de imágenes, es que deben ser interpretadas como informantes de los productores de las imágenes y no de los sujetos retratados, ¿sí? Puesto que proceden, de una relación asimétrica entre el fotografiado y el fotógrafo. Esta búsqueda de definir al otro ha sido una constante en el mundo occidental y se fueron generando, y esta definición del otro no se da solo en términos raciales, sino también culturales y religiosos.
Y esta alteridad refiere justamente a esto que es extraño, diferente, ¿sí? A lo que no podemos comprender, a lo que hay que domesticar, evangelizar. Y estas diferencias justamente le van a ir correspondiendo regímenes visuales, que son este tipo de fotos características en la representación de estos sujetos. Entonces, lo que me gustaría, estoy viendo, perdón, los tiempos, es detenerme para que vean un ejemplo bien contemporáneo a Chambi, que es Lasso, Francois Lasso. Fui hablando y no pasé, acá puse algunos ejemplos para que veamos las carteles de visité, que eran en general vendidas para las colecciones, o incluso circulaban en Europa. José Domingo Lasso. José Domingo Lasso es un fotógrafo ecuatoriano que bueno, vivió entre 1870 y 1927, y trabajó principalmente en la ciudad de Quito, fotografiando los monumentos, las plazas, los edificios y también su población. Acá tenemos en pantalla algunos de los álbumes más importantes que generó Lasso en Ecuador. Quito a la vista, primera y segunda entrega, Recuerdo de Quito, Álbum de Quito, Quito, homenaje de admiración al heroico pueblo de Guayaquil, monografías ilustradas. O sea, él tiene una vasta producción, como veíamos antes. Incluso muchas veces estos álbumes, que es algo que no dije anteriormente, eran financiados y buscados por los propios estados nacionales para generar estos registros, ¿sí? Pensemos que en ese momento la cámara fotográfica no era accesible a todos, entonces era muy común contratar a fotógrafos de renombre para generar este tipo de imágenes. Entonces, Lasso hizo tanto producciones de tarjetas postales como de álbumes de ciudades, como las tarjetas de visita que habíamos visto anteriormente. Trabajó claramente con la representación de los pueblos originarios de Quito en estas mismas características que vimos anteriormente, con un cuidadoso ordenamiento de los elementos, vestimentas y poses, en general sobre fondos y realizados en estudio. Todas escenas que de alguna forma buscan generar una atmósfera de indianidad. Pero lo llamativo de las imágenes de Lasso, que es a lo que quiero detenerme, son las grandes fotos de las ciudades que Lasso genera. Si nosotros nos detenemos a ver esta imagen, lo que se busca mostrar es la ausencia de indígenas. Justamente el bisnieto de Lasso, actualmente hará unos 6 años más o menos que se publicó el libro, que lo publicó el Centro de Fotografía de Montevideo, dedicó su tesis de maestría a trabajar e investigar la obra de su bisabuelo, y él mismo recalca el prólogo del libro Quito a la vista, en donde nos señala él que hay manchones en las imágenes. Ven acá, cuando vamos a un plano detalle al centro de la imagen, vemos que en la imagen hay pequeños rasguños, no sé si lo pueden percibir. Y el prólogo nos advierte a qué refieren justamente estos rasguños. Queremos llamar la atención a las personas imparciales hacia el cuidado especial que hemos puesto en ofrecerles una colección de vistas que se hallen exentas del principal de los defectos de que, generalmente, adolecen y han adolecido todas o casi todas las fotografías de la capital que han sido tomadas por los turistas extranjeros y que han circulado en el exterior. En sus trabajos aparecen como dominante, por no decir exclusivo, el elemento indígena, afeándolo todo y dando pobrísima idea de nuestra población y de nuestra cultura. ¿Qué hace Lasso? Lasso borra a los indígenas de las imágenes para generar fotografías de las ciudades latinoamericanas donde no aparezcan estos sujetos circulando en la ciudad. Entonces, no sé si se ve acá, no sé si se ve mi cursor,
acá al lado de él, lo que parece ser un guardia o un policía, frente a una catedral, o una iglesia, perdón, hay otro manchón. En las imágenes de las ciudades, en algunas puse acá el detalle, se ven claramente las rasgaduras, que generan una silueta, ¿sí? Volvemos a decir que esto habla de los productores de las imágenes, y con estas siluetas, justamente, lo que se hace es representar, o podemos pensar a la silueta como un universal que habla de todos los borrados de la historia, que habla de todos estos sujetos que han sido discriminados, asesinados, dejados o jerarquizados socialmente y dejados en una posición social de control sanitario. Entonces, lo que permite pensar es justamente, lo que tenemos que pensar justamente en estas producciones visuales, es cómo hay una relación entre visualidad, poder y conocimiento que venimos arrastrando desde la matriz colonial y postcolonial, porque en las naciones postindependentistas se continúa con estas prácticas, y cómo esas improntas y huellas siguen persistiendo en la actualidad. Es decir, el problema que aquí se plantea es cómo se incorpora a ese otro, el indio, el exótico, el bárbaro, en la construcción imaginaria o imaginada del ser del Estado nacional. Entonces, en este contexto es donde vamos a situar la mirada propia de Martín Chambi, ¿sí? Porque en Martín Chambi lo que nos vamos a encontrar en este contexto de producción de obras, hay una forma y una necesidad que se ve en las imágenes de Chambi de una autopresentación y una autorrepresentación de su pueblo. Como en el resto de Latinoamérica, las primeras cámaras que llegaron justamente a Cusco, como decía anteriormente, fueron usadas por ingenieros que trabajaban en empresas mineras extranjeras, como arqueólogos estadounidenses y europeos que esperaban descubrir importantes ruinas prehispánicas, marcando justamente una tendencia imperial y científica. Y estas eran las imágenes que circulaban en Perú en ese contexto. Y Martín Chambi irrumpe con una nueva forma de visibilizar y de mirar a la cultura peruana. No solo a los pueblos originarios, que es su propia cultura, sino también disculpen, a los propios ciudadanos mestizos, criollos y europeos dentro de Perú. Entonces, las fotografías de Chambi logran un punto de vista mucho más cercano al sujeto, una relación mucho más horizontal, de igualdad con un otro, donde ya se deja de subrayar, como veíamos en las imágenes anteriores, la pobreza o la inferioridad, o de buscar enfatizar a través de la puesta en escena la miseria del sujeto. Acá las imágenes se construyen a través de una mirada más suave, un punto de vista más familiar. La cámara nos va a acercar a los habitantes del mundo andino. Entonces, buscan, y a la vez, Chambi, de generar estas imágenes, va a buscar producir un caudal visual de el impacto de la modernización, registrando las ciudades y la región andina, mostrando claramente no solo los procesos de modernización de corte siguiendo los cánones europeos, sino esa mezcla entre lo tradicional que se va quedando como un vestigio de los procesos de modernización, esa hibridez cultural que estaba en las naciones latinoamericanas. Cuando empezamos la charla, habíamos puesto este autorretrato de Martín Chambi, es un autorretrato muy importante y muy conocido de él, que de alguna forma está mostrando, si lo leemos, si lo vemos, se lo ve a él de perfil con una placa de vidrio, que en un momento es una técnica fotográfica,
mirando a un autorretrato de sí mismo. De alguna forma podemos leer este autorretrato como la apropiación, primero como la apropiación de un fotógrafo indígena de un medio occidental para representarse a sí mismo. O sea, invierte ese proceso de poder del lente fotográfico para generar un autorretrato. Es casi una metáfora de lo que ha sido toda su producción y lo que podemos ver todo su archivo. Este autorretrato y él están emergiendo de esas sombras, están iluminados por las luces que habíamos visto de las claraboyas de su estudio en la calle Marqués 67, donde Chambi claramente resalta su color de la piel, su origen indígena, pero veamos que su vestimenta en este caso es traje y corbata. Acá se está igualando como un fotógrafo profesional indígena y está mostrando una técnica fotográfica y un autorretrato. Una técnica fotográfica que no es menor, por eso es importante lo de la placa de vidrio, porque la placa de vidrio fue utilizada durante mucho tiempo en los estudios fotográficos para hacer un blanqueamiento de la piel del retratado. Entonces, muchas veces se pedía. Y en todos los autorretratos que vemos hechos de placa de vidrio de Martín Chambi, no hay en ninguno en donde él haya hecho un blanqueamiento o un retoque de su propia imagen. El gran gesto justamente de Chambi es la autopresentación y la autorrepresentación, contrarrestando una larga tradición occidental que mostraba o buscaba mostrar a los sujetos indígenas como no modernos y por lo tanto como si existieran fuera de la historia. ¿Mm? Veamos que las cartas de Visité son parecidas a las anteriores, pero fijémonos y detengámonos en lo que es la iluminación, en lo que es el gesto del retratado, la familiaridad y la comodidad que hay en ese gesto, a diferencia de la frontalidad y distancia que había en las anteriores. Ahora sí, quería detenerme justamente, decía anteriormente que una de los grandes circulación de la foto en Perú fueron las fotos de arqueólogos extranjeros que venían a fotografiar los grandes descubrimientos arqueológicos. Justamente las imágenes del Machu Picchu se fueron creando para promocionar el sitio como un interés como un interés de un descubrimiento de una civilización perdida, acabada, ¿no? Ahora que nos convocan justamente los incas. Y Chambi justamente también va a revertir o va a buscar revertir esta idea de una civilización acabada, perdida, buscando mostrar al monumento de Machu Picchu habitado y revitalizado por sus visitantes. Él mismo se autorretrató, este es él en el Machu Picchu. Acá esta es una famosa foto de Ricarda Luna, que es una persona de la alta elite de Perú, cuando va a visitar, o sea, los retrata festivos en el Machu Picchu, no como una ruina que está atemporal, que está dejada por fuera de la historia. Con estas imágenes, de alguna forma, Chambi busca mostrar que su cultura y la cultura indígena está más presente que nunca en Perú. También retrató, esto es un retrato de un amigo, de una de las primeras motocicletas que llega a Perú. Fíjense la composición de la imagen, donde hay una vitalidad en la imagen, no son las imágenes de las ciudades petrificadas que vimos anteriormente, deja claramente centrado en el centro de la imagen la bandera. También retrató los mercados, la presencia y la vida indígena en esa ciudad que buscaba modernizarse. Decíamos también que fotografió a figuras de la cultura, a criollos en los mercados. Y acá quiero detenerme en dos imágenes que son importantes en su lectura. En esta imagen, Chambi está fotografiando las calles, pero acá hay un detalle, que no sé si lo habrán visto, que hay dos sujetos indígenas hacia la derecha de la imagen, viéndola frontalmente.
es de alguna forma que Chambi nos está haciendo ese mismo guiño que yo decía anteriormente, que en estas grandes ciudades, en esta grande urbanización, los indígenas siguen estando presentes, están habitando la ciudad y son parte de esa vida cultural de la ciudad. Nos deja ahí como en un gesto inquietante, donde la mirada va y viene entre la perspectiva de una ciudad y esos sujetos que nos están mirando a cámara. Otra de las imágenes que esta sí es muy famosa de él es La novia en la mansión de Montes. Es una foto que tiene una composición centralizada, de luz natural, pero acá otra vez nos hace el mismo guiño, Chambi. Porque si nos detenemos otra vez hacia la derecha de la imagen, y ahora voy a mostrar el detalle, nos encontramos con una sirvienta indígena que nos está mirando. De alguna forma está mostrando acá la división racial y de clases entre esa majestuosidad de la cola de la novia en su blancura y la sujeta indígena hacia el rincón de la imagen mirándonos, hacia un costado. Están presentes. Pero en esta imagen particularmente está haciendo una marcación de lo que son las divisiones sociales de clase. Perdón, estoy mirando la hora porque quiero dejar tiempo para el diálogo. Otra imagen famosa de él, que quizás la hayan visto, aunque no la tengan totalmente identificada con él, es lo del gigante de Paruro, al que también fotografió, fíjense, sin las mediciones, sin nada, o sea, es el gigante de Paruro, o sea, lo que nos da la impronta de que es un gigante, más allá de que hay un rasgo físico, es el propio título, ¿no? Otras de las fotos, bueno, de los paisajes, como decía anteriormente, fíjense que está totalmente presente la presencia indígena y mestiza en la ciudad. Y otra de las famosas fotos de Chambi fue precisamente, quiero mostrarlas, bueno, de las altas culturas y demás, pero ahora vuelvo a estas, las del terremoto. Se dice que Chambi salió en la cámara y pudo fotografiar el terremoto mientras estaba ocurriendo y que dichas imágenes finalmente sirvieron para la reconstrucción de la ciudad. Lo que veíamos anteriormente, por las que pasé rápidamente porque me adelanté a lo del terremoto, son fotos que él también realizó en estudio, donde lo que él quería representar era el cosmopolitismo de ciertos sectores culturales que posaban en la moda que venía de Europa. ¿Mm? Lo que llama también la atención es la horizontalidad en la mirada hacia todos de él. Y este es finalmente justamente un autorretrato de él en la motocicleta, también que está mirando a cámara. Y la obra de Chambi, en este sentido, les invito a incursionar, a ver más, a poder profundizar en el uso. Fíjense que trabaja mucho con la luz natural, mostrando los rasgos de la piel, sin un blanqueamiento y demás. La obra de Chambi en realidad fue recién bien valorizada a partir de los años 70, después de su muerte, donde se hace una gran retrospectiva en el MoMA, y recién en el 2005 se genera el archivo Martín Chambi, que también se hizo una exposición bastante importante, donde pusieron las fotos impresas en grandes tamaños en los escenarios reales donde él había fotografiado. Bien, bueno, estoy bien con el tiempo, ¿no, Noemí? Podemos abrir el diálogo para no seguir extendiéndome yo, porque me interesan las preguntas, apreciaciones que puedan tener. Bárbaro, Leticia, si estamos bien de tiempo. Bien, yo no La sé verdad, si había sí. algo en él acá. Voy a ir al chat. Sí, los Bien, invitamos a que vuelquen sus preguntas, comentarios. La verdad fue súper interesante, sobre todo porque por ahí yo vengo también como de la muestra de los incas, como por ahí anclada como en un pasado anterior, pero en realidad como que es muy actual también muchas de las problemáticas vinculadas a la racialización, a este hacer visible o hacer presente
la figura en la ciudad, me parece que son cosas que nos traen como realmente a problemáticas muy actuales, en algún punto tristemente, ¿no? Como que son cosas todavía no resueltas también en el tejido social urbano, la integración y también perdón, ya acá haciendo un comentario más a título personal, pero también como en la circulación de imágenes en los medios digitales y todo, todavía no hay como realmente una representación de la diversidad como, por lo menos en Argentina, a cómo es la Argentina. En el caso de Chambi, bueno, él hablaba más de su localidad. Bueno, acá aparecieron algunas preguntas. Perdón, voy a silenciar a Tania, perdón, Tania, te silencié porque estabas haciendo ruido, pero si es una intervención, avísanos y activamos micrófono. Comenta, hace varios años también hubo en Buenos Aires una muestra de su obra en el Museo Fernández Blanco. Ari Carbo dice muy actual, tremendo que borraban a los indígenas de las imágenes, porque Sí, acá... pongo justamente el caso de Lazo, porque me pareció, cuando lo leí, yo ya venía trabajando con el pensamiento de estas prácticas fotográficas, y la verdad quedé impactada cuando vi el trabajo de Lazo y por supuesto el análisis que hace de su bisnieto. Los libros del Centro de Fotografía de Montevideo, también hay uno mío por las dudas, están de libre acceso de manera digital. Y la verdad que quedé impactada cuando vi el caso de Lazo, porque esto de borrar directamente sobre la imagen, o lo mismo que lo que decíamos anteriormente, es que en la placa de vidrio se usaban para un blanqueamiento de la piel. Hay algo ahí de un rasgo de colonización que ha quedado en el imaginario colectivo, ¿no? Esto de la superioridad de sobre otros, sobre otros. Fue reconocido en su vida, en vida su mirada diferente. Hubo algunos reconocimientos, pero el impacto real de la obra de Martin Chambi y los análisis se da post-muerte de él, como decía anteriormente, o sea, con la retrospectiva que se hace, si no me equivoco, en 1979 en el MoMA. Y podríamos decir que, perdón, voy leyendo las preguntas. Sí. Podríamos decir que su fotografía viene a romper un poco con las teorías de la fotografía positivista que se venían desarrollando en Sudamérica. Sí, por eso hice justamente el paralelismo y me pareció importante pensar el contexto de producción de Chambi y la importancia que tiene Chambi en ese contexto. O sea, que él pudiera producir como un fotógrafo indígena imágenes que sean como un lugar de enunciación propio, ¿no? Un yo que se autorrepresenta y autopresenta a su pueblo. Además de las placas de vidrio, utilizaba otros procesos fotográficos. Sí, a lo largo de su historia usó diferentes perdón, procesos fotográficos. Usó la de las placas de vidrio, pero después había empezado a usar ya, si no me equivoco, era una Leica de 35 milímetros, o sea, fue utilizando otros. Marqué lo de la placa de vidrio por la importancia que tiene ese autorretrato, que lo van a encontrar en muchas publicaciones o referencias a Chambi, y por la importancia que tenía en ese contexto, que la placa de vidrio permitía, a diferencia de un negativo, el aclaramiento de la piel. De hecho, hay un trabajo que es de un artista, que es Milagros de la Torre, que se llama Bajo el Sol Negro, que es una obra artística contemporánea, en donde la autora deja, como si fuera la foto, en negativo, es decir, no pasada al positivo, con una pátina roja en la cara. ¿Qué está marcando Milagros de la Torre? Era un procedimiento que usaban los minuteros en las plazas. Los minuteros son fotografías, justamente sacaban fotografías que te las daban en un minuto, en donde se utilizaba esa placa de mercurio cromo rojiza sobre la cara de los retratados, que cuando pasaba al positivo los dejaba más blancos. Las invito a ver esa obra de Milagros de la Torre, que es maravillosa y pone claramente en evidencia este proceso.
Ahí A ver. justo Walter también en el chat menciona Ah, la mirá, mirada de bueno, los Torres, justo. así que Me perdí los comentarios. Bueno, invito a verla porque es realmente lo que ella está marcando ese proceso, casi denunciándolo, que era también pedido por los propios retratados, de tener una imagen para ser más blanco. ¿Cómo ha calado? Porque lo que tienen este tipo de producciones visuales es que cala profundo en los procesos de subjetivación. O sea, el que es representado como inferior asume esa identidad. Eso es lo peligroso. Y lo importante es la propia reivindicación y la propia posibilidad de que cada uno o cada sujeto pueda representarse a sí mismo. Entonces, perdón, subo porque me perdí alguno. sí, acá Ahí. también mencionan como, bueno, como algo en la actualidad, acá Walter también dice, no sé, creo que es otro Walter, que también pasa en Jujuy, y me parece interesante sobre todo con esta imagen que dejaste acá de fondo para conversar, porque por ahí sigue existiendo esta cosa de por ahí una mirada estereotipada muy tradicionalista, por ahí como con ciertos componentes. Que también dejan de lado, ¿no? Por eso me parece significativa esta imagen con la moto como nada, como procesos de modernización y de actualización que no, que le dan contemporaneidad también a estas poblaciones indígenas como vivas, activas, no como algo cristalizado de un pasado que terminó, ¿no? Y por eso decía al principio de la charla que me gustaba, me parecía importante rescatar, primero para generar un contexto a lo que es la obra de Martín Chambi, pero también para pensar cómo estas cuestiones siguen reproduciéndose en en ciertas fotografías contemporáneas. Que esto es un concepto que, bueno, yo trabajo un poco desde el giro de colonial, trabajamos como la colonialidad, es decir, las continuidades en nuestro imaginario de la racialización e inferiorización del otro, que ha quedado a nivel cultural en nuestro imaginario y reproducimos como algo que está naturalizado y está instituido en nuestras sociedades. Y por eso se llama el giro decolonial. Hay que desandar esos caminos, empezar a pensar otras formas de representación y representación en un amplio sentido, no solo representación visual, sino la representación política, social y en largo etcétera de lo que implica la palabra representar. A ver, los otros, bueno, Milagro de la Torre, solo lo acaban de hablar. Sí, también hay, bueno, muchos agradecimientos Ah, bien. y Creo que sí, no hay felicitaciones. ninguna pregunta más. A ver. Acá Matías pregunta si solo fotografía en Perú o tiene imágenes por fuera o en América Latina. Ha hecho trabajos, pero lo principal que se conoce de Chambi son las fotografías de Perú. Acá ese también comenta, Chambi tiene un nieto fotógrafo eh, y que él participó del rescate del Sí, material. sí, que estuvo muy relacionado a lo que fue la construcción del archivo Martín Chambi, que fue en el 2005. Piensen todo lo que pasó para que se generara un fondo documental, ¿no? 2005, ayer. Acá, la presentación, la aproximación desde una mirada decolonizada. Hace poco presenté la obra El lado oculto de la luna, las calles de Buenos Aires, en donde presenté retratos de personas que se autorreconocen como indígenas. La idea era ocupar espacios urbanos. Qué interesante, Karen. Me interesa tu trabajo. Si podés en algún momento, no sé si hay mails o algo, compartirlos, es muy interesante. Evelyn. Pero en la foto de la novia, la mujer que está en un costado mira a cámara, pero está a oscuras y desplazada. Sí, por eso decía que es un guiño. Pensemos en esto. En la fotografía, en lugar de excluirla, la deja, que es un retrato a la novia majestuosa. No es que o sea, era casi imposible ponerla a posar con la novia, es el retrato de una novia, pero en lugar de sacarla, como vimos anteriormente en otro tipo de retratos, incluso borrarla, la deja ahí, a oscuras, mirándonos, señalándonos casi vamos a decirlo un tono de denuncia,
jerarquización social, ese desplazamiento. Eso que está en las sombras o que los blancos dejan en la sombra, pero que no están ausentados y siguen mirándonos. Pero, productores, comentarías más sobre, muy interesante sobre el planteo de las fotos informando sobre sus productores. ¿Comentarías más sobre el concepto? Perdón, no estoy entendiendo la pregunta, Sebastián. No sé si querés ampliar en el chat. Evelyn, perdón, mientras Sebastián amplía o abre micrófono, lo que decías, pero la dejaría en un lugar de inferioridad. No, está retratando su lugar de inferioridad. Porque después él hace una reivindicación de, de los pueblos y demás en otro tipo de imágenes. Lo que digo es que no la borra, que no la saca del espacio, porque perfectamente la podría haber borrado. Pero igual es interesante la reflexión, Evelyn. O sea, es para debatirlo también, por supuesto. Acá ese, mira, dice, seguramente en Latinoamérica habrá material olvidado para rescatar. Habrá otros fotógrafos, fotógrafas que todavía, o producción estética, que todavía no han tenido su reconocimiento, como si le pasó a Chambi. En realidad, perdón, estaba anotando mi mail para los que necesiten comunicarse o algo, sobre todo para Karen que me preguntó, lo dejo acá. No se conocen muchos fotógrafos indígenas de la época, porque pensemos que la cámara fotográfica en ese momento era un recurso caro. Incluso retratarse en un estudio fotográfico, que era, por eso las cartas de visita, ibas, te sacabas un retrato y después las enviabas a tus familiares, era costoso, había que tener dinero para hacer eso. Por eso marcamos la importancia de Chambi. Creo que se reconoce como uno de los primeros fotógrafos indigenistas de Latinoamérica. En ese contexto, después sí van a aparecer y van a apropiarse finalmente del medio y a utilizarlo. Pero estamos, por eso lo situé, es 1920. ¿Mm? Comentabas acá justo, Sebastián, que estábamos esperando. Comentabas que las fotos de la época no informaban sobre los retratados, sino que hablaban más sobre sus productores. Bueno, eso en realidad hay bibliografía para leer, es un concepto que yo trabajo mucho en realidad para pensar este tipo de producciones, pero también podés leer a Mariana Giordano, otra investigadora argentina, que bueno, no trabaja tanto desde el giro de colonial o desde la comunicación, sino más bien desde la antropología, pensando estas prácticas biologicistas. Y tendría que pensar, sí, Oscar Mazota, después Marta Penos, pero Marta Penos tiene un libro muy interesante, estoy hablando de todos investigadores argentinos que han trabajado, que se llama Frente y Perfil, también podés leer ahí. Y después, bueno, yo tengo varios materiales donde te reenvío a mis materiales, en realidad no para ser autorreferencial, sino porque ahí están las citas de quienes trabajan también esos y tenés el nombre de los libros o los artículos que podés buscar. Muchos de ellos, no sé si los libros, pero muchos de los artículos en general de los investigadores están de acceso libre en las revistas académicas. Bueno, Leticia, muchas gracias. Gracias a todos los que se No, gracias a conectaron. ustedes por la Fuimos un invitación, por la montón hoy. atención. Quedas más que invitada cuando quieras, cuando estés en Buenos Aires, a Fundación Proa, igual que todos. Y bueno, por supuesto, para los que están lejos, gracias por haberse conectado y seguimos, vamos a seguir mandando las invitaciones para los próximos encuentros, que bueno, la idea es seguir ampliando y profundizando también desde nuevas perspectivas, acercándonos interdisciplinariamente e intertemporalmente, ampliando un poco también estas líneas de tiempo que nos propone la exhibición sobre los incas. Bueno, y como siempre, bueno, ya la clase la estamos grabando, la idea es subirla después a nuestro canal de YouTube para que puedan, si quieren volver a verla o revisar algún material, y vamos a estar conectados por mail que les vamos a mandar
links y material ampliatorio por si quieren seguir profundizando estos temas que bueno, siempre armamos ahí con un brochure de materiales anexos. Así que bueno, gracias por todos los saludos, gracias Leticia. No, gracias Y a ustedes por la invitación y por la atención principalmente. bueno, hasta la próxima. La próxima.